amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Económico y Político. El día de hoy tenemos un gran invitado en virtud de que este año la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México cumple 70 años de fundados y tenemos como invitado especial al primer alumno, de integrante obviamente de la primera generación de la carrera de Ingeniería, que es el ingeniero don Pepe Arzate. Don Pepe, bienvenido a Sinergia TV y a Pulso. Muchas gracias, Luis, es muy amable. Don Pepe, pues el día de ayer hubo una ceremonia muy importante en el aula magna con la rectora y se habló de esta fundación, pero qué mejor que usted nos platique esas anécdotas de los inicios de esta Facultad de Ingeniería en nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de México. Por favor, don Pepe. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Pues les voy a dar lo que es una opinión de alumno, porque se han externado opiniones a nivel de directivos, directores y hacen la extensión, pero no han sentido realmente lo que fue la batalla, los sinsabores, las alegrías de los alumnos que fuimos partícipes del inicio de esta querida facultad. De esto me rememora a que desde el año de 1955, el ingeniero José Yurrieta Valdés empezó, tengo entendido, que era por un apoyo del entonces presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, ver la fundación, la creación de una escuela de ingeniería. Por ese motivo, a los alumnos que cursábamos el bachillerato de ciencias en el antiguo Instituto Científico Literario Autónomo del Estado de México y para su transformación en Universidad Autónoma del Estado de México, estaba haciendo gestiones entre los que éramos miembros de ese bachillerato para convencernos de participar en el proyecto de esta escuela. Esa situación pues vino a marcar la vida de varios de nosotros, el mío propio, porque teníamos dificultades para poder estudiar lo que queríamos, la ingeniería civil, que la única manera que había era la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces se presentaba un panorama en el cual los que no disponíamos de recursos suficientes para poder hacer esos traslados, para vivir allá y cursar eso, pues nos fue muy benéfico. Entonces, a raíz de eso, se logró formar un grupo inicial de 17 alumnos, 17 compañeros, que con el tiempo algunos fueron desertando, otros se fueron agregando, y vino la integración de la planta de los maestros. El ingeniero Yurrieta y el ingeniero Carlos González Flores, que fue el director primero también de esa facultad, se dieron a la tarea de conseguir los maestros que se requerían. Una plantilla de maestros que era de lo mejor que había en la Ciudad de México, en todas las ramas de la ingeniería, de acuerdo al programa que se había establecido. Ya fuera álgebra, matemáticas, ingeniería eléctrica, concreto, vías terrestres, puentes, en fin, todos teníamos una plantilla de maestros muy buenos. Pero aquí se dio el problema de que la plantilla no se completaba, no había suficientes maestros. Entonces había que trasladar, por decirlo así, las clases con las siguientes generaciones. Hubo un intercambio de generaciones, tal vez de 3 a 4 generaciones. Recibíamos clases el primer año, luego con los de segundo recibíamos otra clase y regresábamos a primero, luego recibíamos clases de tercero y regresábamos a segundo, y así esa era la situación, lo que motivó que desertaran bastantes. Teníamos una cosa de deserción, pero a la vez
afortunadamente hubo incorporaciones, al grado de que se incorporaron compañeros de Centroamérica que vinieron a estudiar y a revalidar sus estudios aquí en la escuela. Entonces es parte de lo que nos tocó vivir en esa creación de la facultad. Don Pepe, vamos a unos comerciales y regresamos con la segunda parte de esta entrevista que es simbólica en este año en el que se cumple el 70 aniversario de que iniciaron los estudios de ingeniería y también coincidentemente la Facultad de Contaduría y Administración. Volvemos en un minuto a Pulso Económico y Político. Soy José Luis Velasco y nuestro invitado, don Pepe Arzate. Muchas gracias. Gracias, amigos. Seguimos en Pulso Económico y Político. Estamos entrevistando a don Pepe y ahora quisiera preguntarle a Pepe Arzate acerca de su vida profesional después de haber egresado de la Facultad de Ingeniería. Dentro de la actividad que yo tuve, surgió cuando iba en el tercer año de ingeniería, en 1959. Mi maestro de hidráulica, que en paz descanse, Fabio Cisneros Alcántara, era representante de recursos hidráulicos en la entidad y me hizo favor de invitarme a trabajar con él, cosa que pues se facilitaba, como ya mencionaba, no había muchas clases seguidas, nos daban clases inclusive sábados, domingos, o íbamos a la Ciudad de México a recibir clases porque no había maestros aquí, en fin. Y eso inició en mí, que ya tenía yo el gusanito del agua, mi afición por la hidráulica. Eso me permitió participar desde el puesto más abajo, que era ahí en la oficina donde trabajaba el ingeniero Cisneros, hasta llegar a ocupar el cargo más alto que hubo dentro de recursos hidráulicos en el Estado de México. Eso me permitió elaborar algunas obras, muchas de importancia, por qué no decirlo, que actualmente sirven para el riego agrícola dentro del Estado de México. Sería muy largo enumerarles todas las obras, pero les podría yo mencionar que hay una obra que es la presa Ignacio Ramírez, que está aquí en Alboya de Juárez, que inclusive me tocó hacer mi tesis sobre esa presa, diseñar, revisar el criterio de diseño de esa presa con el auxilio de uno de los mejores ingenieros de la ciudad, el ingeniero Francisco Torres H. Después hicimos un sifón increíble en Apetlahuacán para cruzar un túnel para cruzar agua de la presa Tepetitlán de San Felipe del Progreso a Ixtlahuaca. Otra presa importante, la presa Ñadó, que está en Aculco. Algunas presas del Oro, como la del Guarda, Peña de Cristal, en fin. Es una amplia variedad en más de 30 años de trabajos aquí en el Estado de México que nos tocó participar. Así que, hoy, ¿cómo hace falta esas obras hidráulicas en virtud de que a veces tenemos crisis de agua? El cambio climático nos ha afectado en el sentido de que necesitamos agua para regar el campo y también para las ciudades. Así es. Don Pepe Arzate, platíquenos por favor un poco de la vida y obra después de su vida universitaria, por favor. Anteriormente les había comentado cómo fue el inicio de mi profesión ya dentro de la hidráulica por la invitación del ingeniero Fabio Cisneros. Eso me llevó a ir escalando los cargos que se tenían dentro de esa estructura. Ya al llegar a nivel de responsable de todo el área, se llamaba
obras hidráulicas de pequeña irrigación e ingeniería agrícola. Entonces, todo eso era la situación de supervisar la construcción de las obras hidráulicas que la Federación, en coordinación con el gobierno del Estado, tenía para el riego de las tierras propias del Estado. Había un capítulo muy interesante que les denominamos obras mínimas. Eran obras mínimas que llegaban realmente al núcleo de los ejidatarios, al núcleo poblacional más pequeño. Se les construían pequeños abrevaderos, se les construían algunos llamados algunos bordos, y luego seguían ya las obras del sistema de riego, que más importantes. Entonces, esa era parte de la situación que nos llevó a llevar toda una vida en el área de la hidráulica, en beneficio de muchas gentes del Estado de México. ¿En qué municipios, don Pepe? Prácticamente en todos, José Luis. Abarcábamos todo el Estado de México. A mí en lo personal me tocó conocerlo y conozco afortunadamente todo el Estado de México. Lo conozco por carretera, a caballo, en helicóptero, en fin, en todo. Porque hacíamos giras con el ingeniero Sánchez Colín, que fue gobernador del Estado de México, y con don Juan Monroy, que fue el secretario general de gobierno, con Jorge Ocampo, que era secretario. Entonces era mi conexión con ellos realmente, y nos tocaban giras. Y como ellos disponían de este tipo de traslado, pues entonces ahí salíamos nosotros a supervisar las obras. Entonces era muy interesante toda la vida, y fue muy interesante la vida profesional. Sánchez Colín, estamos hablando de los años 60 y después ya con Jiménez Cantú de los años 70. Así es. Y luego Sánchez Colín cuando fue director de Codagen. Claro, también. Ahí. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, recordar es vivir, y entonces seguimos en el siguiente capítulo para que nos platique un poco más de la vida universitaria, don Pepe. Muchas gracias. Al contrario, José Luis. Gracias. Santa Mónica, ven a disfrutar, tradición que te va a encantar. Santa Mónica, sabor que conquista el paladar y te acompaña en cada ocasión. Entre familia, amigos y un buen rato, todo sabe mucho mejor. Santa Mónica, ven y prueba más, tradición que te va a encantar. Cada platillo tiene un gran sabor, momentos que son mejor. Santa Mónica sabe ahogar. Amigos, en este corte seguimos con la entrevista con don José, quien es de la primera generación de ingeniería en la UAM. Don Pepe, platíquenos por favor, en esa época del 56 al 64, quién era el rector, quién era el gobernador, cómo vino el cambio en que se fueron hacia CEU, y fue una época pues que fue muy importante para nuestra querida Universidad Autónoma del Estado. Sí, claro. Recuerdo que el rector de esa época era el director, el primer rector, que era el director del ICLA, del Instituto Científico y Tecnológico Autónomo, era Josafat Pichardo. Después de eso, el primer director de la Escuela de Ingeniería fue el ingeniero Carlos González Flores. Él duró 6 años como director de la escuela, que fue de los que cimentaron prácticamente todo este esfuerzo para establecer la mayoría de las materias que llevábamos. Siguiendo a Carlos González Flores, fue Antonio Yurrieta Valdés, que él
hermano de Pepe Yurrieta, que fue el promotor principal de esto. Pero Toño Yurrieta tuvo un acierto muy especial. Muchos de nosotros, algunos de nosotros que empezábamos a terminar la carrera con sobresaltos de años, en lugar de haber terminado en este año que nos tocaba, pues a lo mejor nos saltábamos 2 o 3 años para poder terminar la carrera. Eso nos indujo a algunos a no preocuparnos por la elaboración de la tesis que se requería para la titulación. Toño Yurrieta, así le decíamos, Toño Yurrieta, nos dijo, o se titulan o repiten la carrera. Cosa que, como una lluvia, caímos todos a elaborar la tesis. Él fue uno de los que más se preocupó porque hubiera. Y el primer titulado ahí sí, para esto, fue el ingeniero Carlos Terrón Colón, el compañero que fue el primero que se tituló. Después ya seguimos algunos de nosotros dentro de esas titulaciones programadas por Toño. Y se terminó la etapa desde donde estudiábamos en la actual casa central, por decirlo así, donde está la rectoría, y nos trasladamos en el 64 a la ciudad universitaria. A mí en lo personal ya no me tocó clases en ciudad, ahí me tocó la titulación, pero ya no recibir clases por los años que ya eran. Entonces me tocó nada más ver cómo se establecía el laboratorio de materiales en lo que actualmente es la biblioteca de la facultad. Entonces ahí se elaboró el primer, y nos daban ahí la clase de mecánica de suelos. Entonces se fue cuando se inició prácticamente recuerdo que mi titulación ahí sí fue, en la facultad de ingeniería, pero ya en las nuevas instalaciones de ahí. ¿Siente usted que en la actualidad hacen falta ingenieros en este país? Por supuesto, hacen falta ingenieros, pero hay una cosa que a mí me da tristeza hasta cierto punto. Antes todos teníamos, por decirlo así, amor al arte, la vocación para ser ingenieros. Ahora parece que los estudiantes primero investigan dónde van a ganar más y luego se van a ver qué carrera estudian. Entonces eso ha dificultado mucho el establecimiento tal vez de las ingenierías. Pero así es, hay que adaptarse a lo que viene y a la creación de las nuevas especialidades que se tienen. Y ojalá muchos estudiantes sigan el camino de la ingeniería. Sobre todo la ingeniería civil. La ingeniería civil, por supuesto. Que realmente es donde se hacen obras de infraestructura, carreteras y estas infraestructuras que gran parte la requiere el país y sobre todo el Estado de México, donde en los últimos años hemos carecido de esos grandes proyectos de infraestructura. Así es, José Luis. Pues bien, don Pepe, pues realmente quiere usted agregar algo más. Ha sido muy amena esta charla con usted y sobre todo emblemática, siendo usted de esta primera generación de la facultad. Pues muy amable, José, por tu invitación. Nuevamente hago un exhorto a los jóvenes que quieran estudiar ingeniería civil, que lo den con cariño, con amor a la profesión, porque es una profesión bastante interesante para seguir adelante. A veces no muy remunerativa, pero no todo debe ser dinero. Más que nada hay que tener la profesión bien dentro. No, tiene que ser remunerativa y sobre todo que estas obras quedan en beneficio de las siguientes generaciones. Así que le agradecemos mucho su tiempo y esta narrativa tan importante de un egresado de la Facultad de Ingeniería. Pues es así como terminamos esta cápsula en Pulso Económico y Político dentro de Cinelia TV. Soy José Luis Velasco, servidor de ustedes, y nuestro invitado fue don Pepe Arzate. Muchas gracias. Al contrario, muy amable. Muchas gracias por la invitación.